La 3DS es una consola con uno de los mejores catálogos de juego que Nintendo ha tenido en toda su historia, no solo por la enorme calidad de sus títulos first party, sino también por la variedad que había entre los mismos. Tenía Zeldas y Marios en 2D y 3D, secuelas de juegos de culto como Luigi's Mansion y también RPGs que desafiaban la potencia de la consola como con Xenoblade Chronicles 3D. Y si bien es cierto que en un inicio no parecía estar a la par de consolas anteriores debido a su precio y la falta de juegos interesantes, con el pasar del tiempo la 3DS demostró ser la mejor portátil de Nintendo hasta aquel momento. Detalles como la retrocompatibilidad, el increíble diseño de los menús y también el hecho de ser la primera consola de Nintendo con una tienda digital en la que podías descargar juegos completos la hicieron destacar por encima de las anteriores con muchísima diferencia. Pero es en esto último en lo que me gustaría enfocarme hoy, la tienda virtual de la 3DS o como todos la conocen, la eShop. Con aquella inolvidable estética que usaba tonos naranjas, sus increíbles temas musicales y en general una muy buena vibra que incitaba el consumismo, logró hacer que muchas personas se encariñaran con esta pequeña aplicación, tanto en su versión de 3DS como en su versión de Wii U. Creo que todos los que crecieron con alguna de estas consolas han entrado a la eShop simplemente por lo divertido que era navegar estas tiendas, incluso si no tenías ningún interés en comprar algo en específico. Pero ya sé lo que están pensando, la DSi y la Wii también tuvieron sus respectivas tiendas virtuales con música pegadiza y una estética bastante única, pero no operaban de la misma forma. Los juegos digitales que salían en aquel momento eran muy pequeños, de ahí vino la necesidad de diferenciarlos de títulos normales con los nombres WiiWare y DSiWare. Y aunque es cierto que hubieron lanzamientos entre comillas grandes como Mega Man 9 y Sonic 4, es evidente que el presupuesto de estos juegos no era el mismo que el de uno normal con lanzamiento físico. Desde mi punto de vista, lo más parecido que llegamos a tener a eso en estas tiendas siempre fueron los títulos de la Virtual Console, que permitió a muchos experimentar diferentes generaciones de Nintendo en un solo dispositivo. Pero por lo demás, muy pocos juegos llegaron a ser realmente relevantes en el catálogo. Y con la 3DS y su eShop eso cambiaría por completo, pues Nintendo estaría mucho más interesada en crear títulos exclusivamente digitales con un estándar de calidad mucho más a la par al de sus lanzamientos principales, incluso llegando a crear IPs nuevas con el único propósito de ser lanzamientos menores en esta tienda, estrategia que después seguirían con la Wii U, la Switch y recientemente la Switch 2. Es más, algunos de estos exclusivos digitales fueron tan bien recibidos que con el tiempo tuvieron versiones físicas, como pasó con Sniper Clips en la Switch, pero por el momento vamos a enfocarnos en la 3DS y su catálogo exclusivo de la eShop. Aunque antes de comenzar me gustaría clarificar algunas cosas, y es que nada más tendré en cuenta los lanzamientos europeos y americanos, y también si en alguna de estas dos regiones hubo un lanzamiento físico, no lo contaré como exclusivo digital porque eso querría decir que como mínimo salió físicamente en más de una región. Así que por ejemplo, casos como el de Rhythm Heaven Megamix, que tuvieron un lanzamiento físico en varias regiones pero no en América, no cuentan como exclusivo digital, pero por ejemplo Box Boy, que solo tuvo un lanzamiento físico limitado en Japón, sí lo contaré como un exclusivo digital pues no tuvo una versión física en el resto del mundo, siendo más que nada una excepción. Ahora bien, sí puede que mencione algunos juegos que en un principio fueron digitales y después recibieron versiones físicas, pero ya iremos hablando de eso en cuanto avancemos con la lista, aunque siendo honestos hablaré de lo que me dé la gana. Una de las primeras sagas que nació en la eShop de la 3DS y también una de mis favoritas fue Pushmo, un juego de puzzles desarrollado por la increíblemente talentosa desarrolladora Intelligent Systems. Si no les suena por nombre, quizás les suene por títulos como Paper Mario, Fire Emblem, WarioWare e incluso Mario Paint. Definitivamente es uno de los pilares más grandes de la compañía en estos momentos y también lo fue en la generación de la 3DS, pues además de aportar con títulos de sus sagas más conocidas, lanzaron este pequeño juego exclusivo para la eShop que tendría dos secuelas más para la misma consola, y honestamente me encanta muchísimo el gameplay de estos juegos, y curiosamente es bastante parecido al gameplay de Catherine en cierta medida, pues al igual que en el juego de Atlus, en Pushmo nos dedicaremos a empujar bloquecitos para encontrar nuestro camino a la cima del nivel. Puede que suene simple, y técnicamente lo es, pero mientras más avanzas en el juego, más complicado se pondrá todo. Obviamente, al ser un juego de puzzles, este es su núcleo, así que no esperes algo como una historia compleja o gráficos sorprendentes, porque simplemente no pretende ser eso, pero para el precio que tenía, que era de menos de $10, este juego ofrecía una enorme cantidad de contenido y puzzles que definitivamente valían la pena tener en tu consola. Lo mismo podría ser dicho de las dos secuelas que mencioné antes, Stretchmo y Crashmo, que si bien tienen el mismo núcleo, intentan expandir sus mecánicas para diferenciarse del juego original.
Por ejemplo, en Stretch Mode puedes estirar los bloques 2 espacios más para crear tus caminos e introdujeron enemigos al juego, y en Crash Mode veríamos la introducción de nuevos bloques que dan paso a nuevas formas de resolver estos rompecabezas. En general es una franquicia que todos los que tuvieron una 3DS deberían probar, o por lo menos si estás interesado en juegos de puzzles, porque por menos de $30 tenías 3 juegos con muchísimas horas de contenido que estarían siempre disponibles en tu consola. Pero hablando de juegos de puzzle, no podemos olvidar a otra de las trilogías estrellas de esta consola, y esa es la de Boxboy, juegos plataformeros en 2D creados por HAL Laboratory en los que controlamos obviamente a Boxboy, una cajita blanca que puede crear otras cajas que podremos utilizar para superar niveles. Al igual que Pushmo, esta saga está enfocada a la resolución de problemas y cada una de sus entregas mete pequeños añadidos que le dan una sacudida al gameplay base. En mi opinión son bastante divertidos y de los mejores juegos digitales de la consola, ya sea por su diseño de niveles o sus icónicos gráficos en blanco y negro. Curiosamente, y como pudieron ver hace poco en este mismo video, esta serie recibió muchísimo cariño por parte de Nintendo Japón, pues además de recibir un lanzamiento físico que compilaba la trilogía entera, salió junto con un amiibo realmente adorable. Se me hace uno de los más graciosos del mercado porque es literalmente un bloque blanco con patas y por culpa de ser exclusivo de Japón, también es uno de los más raros de conseguir, algo bastante irónico viendo que su diseño es uno de los más simples y que también proviene de un juego pequeño de la eShop que no todos recuerdan a la hora de hablar de franquicias de Nintendo o HAL Laboratory. Pero parece que Nintendo estaba obsesionada con lanzar trilogías en esta consola porque también tendríamos los Dillon's Western, juegos del estilo Tower Defense en los que obviamente tendremos que proteger nuestra base fabricando defensas y obteniendo recursos. Como pueden ver, debido a la estética del juego y su título, notarán que toma gran inspiración en las películas western de hace unos cuantos años. Dillon es un vaquero solitario y los habitantes del pueblo tienen diseños y vestimentas inspiradas en aquel género, lo que de cierto modo me recuerda bastante a Rango porque son furries luchando por sobrevivir en el desierto, pero en fin, como dije antes, el núcleo del juego es ser un Tower Defense, pero también tiene mecánicas de combate, administración de recursos y un montón de cosas que realmente vuelven estas entregas títulos bastante únicos en el catálogo. Y al igual que Pushmo y Boxboy, tuvo secuelas que expandían este concepto. Curiosamente, el tercer juego de esta saga tuvo un lanzamiento físico y hasta cierto punto tiene bastante sentido, pues Dillon's Dead Hit Breakers parece ser el más ambicioso de estos juegos, cambiando la dirección artística a algo más inspirado en Mad Max y teniendo una historia un tanto más interesante que los juegos anteriores. Y si te gustan este tipo de juegos quizás te pueda llamar la atención, aunque lamentablemente la única forma de jugar estos juegos es en una 3DS. Si bien Pushmo llegó a dar el salto a la Wii U y Boxboy también lo hizo con la Switch, este juego no ha tenido ningún tipo de relanzamiento en otra consola, lo cual es una pena, pues siento que su estilo artístico se hubiera visto maravilloso en alta definición. Pero otra saga que curiosamente no ha tenido mucha representación últimamente es Dr. Mario, que llegaría a la eShop de 3DS con Dr. Mario Miracle Cure. Este juego es básicamente el mismo que tuvimos en la tienda digital de la Wii, pero con pequeños extras como el modo de Luigi de Wii U o un multijugador local. Y a ver, ¿tiene sentido que no hayan lanzado otro título de esta saga estos últimos años? Pues siendo honestos, no hay mucho más que hacer con esta, porque esta entrega, más que sentirse como un juego nuevo, se siente como otra versión de Dr. Mario más, sin ningún tipo de cambio significativo que la haga destacar por encima de otras. Y no me malinterpreten, sigue siendo un buen juego, sigue siendo Dr. Mario, es divertido encadenar las píldoras y acabar con los virus, pero si ya jugaste el de la Wii o el de la Wii U, pues solo lo recomendaría si quieres tener el mismo juego de forma portátil, pero no va mucho más allá. Ojalá a futuro puedan hacer algo más divertido con la saga y sepan reinventarse como si pudieron hacer los Tetris y los Puyo Puyo. Pero siguiendo con aún más exclusivos digitales, tenemos a Freaky Forms, que más tarde recibiría una versión física llamada Freaky Forms Deluxe, que obviamente traería contenido adicional. Este juego es bastante experimental, probablemente uno de los más experimentales que veremos en la lista, porque consiste en hacer tus propias creaciones y transformarlas en cosas jugables. Sí, la verdad es que este juego no tiene mucho sentido, pero esa es la idea. Electroplankton no tenía sentido, Art Academy no tenía sentido, Flipnote Studio no tenía sentido, porque básicamente funcionan más como herramientas para impulsar tu creatividad, y eso es lo que hace maravilloso a estos juegos. Pero por esa misma razón se me hace curioso que de todos los juegos que lanzaron en la eShop, este haya recibido un lanzamiento físico. Quiero decir, tenías a Boxboy y Pushmo y este es el exclusivo de eShop que decidieron lanzar físicamente en Occidente. Sí, es cierto que la consola se enfoca a un público infantil que aprecia estos lanzamientos, pero sigue siendo bastante raro al final del día, aunque no tan raro como los títulos de The Denpa Man. Y como todo buen exclusivo de la eShop que se respete, estos también conforman una trilogía. Estos juegos son una especie de Pokémon Go mezclado con otros RPGs en los que tenemos que atrapar a estos curiosos personajes
personajes llamados Denpa Men. Al igual que en otros RPGs de este estilo, estos tienen sus debilidades y fortalezas que los hacen más o menos adecuados contra ciertos enemigos. Lo curioso de esto es la forma en la que los atrapas, pues tenías que ir a lugares con wifi o cualquier tipo de señal inalámbrica para que aparecieran y luego entrar a un minijuego de realidad aumentada donde los atrapamos. Es una saga bastante curiosa y recientemente lanzaron un título free to play llamado The New Denpa Men para la Switch y Android, que la verdad no he probado, pero sí puedo decir que la primera trilogía para la 3DS ofrece una experiencia bastante única en este género, pero tampoco esperen una aventura grandiosa porque es más parecido a algo como Miitopia. Continuando con más títulos exclusivos de la eShop, tenemos a los minijuegos de Kirby. Estos eran versiones expandidas de los modos adicionales que podíamos encontrar en juegos como Triple Deluxe o Planet Robobot, como Kirby Blowout Blast o DDD's Drum Dash. Curiosamente, Blowout Blast sería una de las primeras incursiones de la franquicia a los plataformeros en 3D y ciertamente un punto de inflexión para crear Forgotten Land, pues aquí ya veríamos varias de las bases que luego se volverían a ver en aquella entrega. En cuanto al juego de DDD, es un juego de ritmo bastante simplón en el que, como es de esperarse, tenemos que mantener el ritmo en diferentes temas musicales de la franquicia, pero también tuvimos propuestas mucho más interesantes como Kirby Fighters Deluxe, básicamente un Smash Bros, pero únicamente con personajes de Kirby. Si eres fan de Kirby puede ser interesante, pues si bien el núcleo es parecido a Smash, sigue teniendo detalles únicos que lo diferencian. EA tuvo una secuela para la Switch con muchísimo más contenido. Además está a un buen precio, así que si te interesa quizás valga la pena. Y para acabar con los juegos de Kirby, el último que tuvimos en 3DS de manera exclusivamente digital sería el Team Kirby Clash Deluxe, un juego multijugador de 4 personas en el que peleamos contra un jefe más poderoso. Básicamente algo como Monster Hunter pero adaptado al 2D y con personajes de Kirby, ya que aquí también tendremos que vencer a un enemigo bastante resistente con estrategia y mejorando nuestro equipo. La verdad es que estos minijuegos de Kirby siempre me parecieron muy buenos, pero en sus versiones originales se sentían demasiado cortos, así que siempre me pareció genial que quisieran expandir estas ideas a través de la eShop, aunque sí siento que pudieron haber ido un poco más allá, pues juegos como el de DDD tenían mucho más potencial del que vimos en su lanzamiento de eShop, y lo mismo se podría decir del resto de estos juegos a mayor o menor medida. Tendríamos que esperar hasta la llegada de la Switch para ver secuelas de estos juegos como Kirby Fighters 2, otro Team Kirby Clash y un juego en 3D que definitivamente hace ver a Blowout Blast como una demo técnica, pero hey, sigo esperando el juego de ritmo de DDD con más de 50 temas de la franquicia. Volviendo con más sagas muertas, tenemos a los Mario vs Donkey Kong, cuyas últimas entregas originales quedaron en esta consola, una de ellas siendo Minis on the Move, que cambió la fórmula de entregas anteriores para llevar estos juegos al 3D. Aquí tendremos que llevar a los mini Marios a la meta creando un camino con bloques que nos dan y también podremos destruirlos y cambiar sus direcciones dependiendo del nivel, pero como pueden ver no se aleja tanto de los juegos originales, aunque en mi opinión siento que se simplificó demasiado la fórmula en esta transición, y los mundos claramente no son tan grandes como los de los juegos 2D, pero para hacer un lanzamiento pequeño en la eShop tenía una propuesta interesante. Lo mismo podría ser dicho de Mario vs Donkey Kong Tipping Stars, que fue una especie de experimento por parte de Nintendo con el Crossbuy, haciendo que cuando comprabas este juego en la versión de 3DS o Wii U, recibías una copia del mismo para la otra consola. Técnicamente hubieron lanzamientos físicos de este juego, pero no tenían discos, eran solo códigos de descarga que al redimirlos te daban una copia extra para la otra consola, lo que debe ser la pesadilla de cualquier coleccionista, pues si querías la caja de ambos juegos te ibas a quedar con una copia extra para cada consola. Pero en fin, este juego ya es más parecido a los Mario vs Donkey Kong tradicionales y como es de esperar se meten pequeños añadidos extra que lo diferencian de anteriores entregas, aunque honestamente para mí son todos casi iguales. Creo que lo más curioso que tiene este juego para ofrecer definitivamente fue la forma en la que fue distribuido, pues fuera de eso sigue siendo otro Mario vs Donkey Kong. No podría decir lo mismo de Chibi Robo Photo Finder, pues es un título que se aleja demasiado de las entregas originales. Este es otro juego de realidad aumentada donde tendremos que sacar fotos de diferentes objetos e ir metiéndolos a un museo. La verdad es que es una entrega un tanto mediocre en varios sentidos, pero ya hablamos bastante de esta en el video de Chibi Robo, así que no me extenderé mucho. Simplemente me parece bastante aburrida. Pero una saga de juegos que siempre me divierte son los Picross, y en esta consola tuvimos muchísimos de forma digital. Para empezar tuvimos los exclusivos de Club Nintendo de Japón, que es una pena que nunca llegaran a esta parte del mundo, pues los puzzles que tienen están llenos de fanservice de una enorme variedad de franquicias de la compañía, incluyendo a Pushmo. Pero los que sí llegaron a este lado del mundo serían el Pokémon Picross y el Picross de Twilight Princess de My Nintendo, y también la serie Picross E, que recibió 8 títulos únicos para la consola.
consola. Definitivamente no te vas a quedar sin juegos de Picross aquí, y la verdad no me quejo para nada. Como es de esperarse, todos son casi exactamente iguales en términos de gameplay, pero lo interesante aquí son las imágenes que recreamos al final. Y ahí, si te interesa cambiar la fórmula un poco, también está Picross 3D Round 2, aunque este último tuvo un lanzamiento físico en Europa, pero tenía que mencionarlo de cualquier forma. Aunque si hay un título de estos que podría destacar para peor, es el Pokémon Picross, que se nota muchísimo que fue creado con la intención de sacar microtransacciones, ya que el juego era free to play y tiene bastantes mecánicas raras, como hacer que solo puedas dibujar cierta cantidad de cuadros en cortos periodos de tiempo, obligándote a esperar para hacer el siguiente puzzle, o de plano haciéndote pagar para poder jugar tranquilamente. Lo mismo va para otros títulos digitales gratuitos de Pokémon, como el Pokémon Rumble de la consola o el Pokémon Shuffle, que parecían pertenecer a la Play Store más que a la eShop, aunque sí hay unos juegos de Pokémon digitales que definitivamente aprovecharon las capacidades de la 3DS, esos tienen que ser los que lanzaron en la Virtual Console. Tanto la primera generación como la segunda eran compatibles con el Pokémon Bank, que luego te permitiría transferir esos mismos Pokémon a títulos de posteriores generaciones, y más a futuro al Pokémon Home de la Switch, llevándolos a otra consola. Pero bueno, ya que mencionamos a la Virtual Console, vale la pena destacar que todos estos eran exclusivos digitales, llegando a tener juegos de NES, Game Boy, Game Gear y para la New 3DS, juegos de Super Nintendo. También podríamos contar los juegos de Game Boy Advance que se le dieron a los embajadores de la consola, pero nunca fueron disponibilizados en la tienda, por lo que no serían exclusivos de la eShop como tal. Y además de los juegos de Virtual Console, también podríamos agregar la serie 3D Classics, que son básicamente un montón de remix de juegos antiguos de Nintendo y de arcades. Algunos fueron mejores y otros peores, pero la verdad esta línea sacó a relucir muchos juegos antiguos en esta consola, y tenía uno de los usos más divertidos del 3D que vimos. En la 3DS hay una enorme colección de títulos que nunca llegaron a salir físicamente para la consola, juegos que tristemente no volveremos a ver a no ser que las propias compañías decidan remasterizarlos o relanzarlos en plataformas modernas, lo cual es una pena para sagas como Dillon o Pushmo, que tenían el potencial para volverse franquicias un poco más grandes de lo que fueron en esta consola. Y ahí también hubieron otras curiosidades que se quedaron en la misma, como el arcade insignias, la Plaza Mid Street Pass, Face Riders y Rusty's Real Deal Baseball, que si bien no tendría sentido traer de vuelta a la Switch, estaría interesante ver cómo funcionarían en una consola moderna. Creo que estos lanzamientos digitales necesitan otra forma de preservación más allá de una tarjeta SD, pues si bien puedes seguir descargando los títulos que ya compraste, suponiendo que obtuviste tu 3DS justo después de que cerraran la eShop, legalmente te quedarías sin una forma de jugar Pushmo, Dillon, Dr. Mario o incluso pagar microtransacciones como las de Pokémon Picross, que hacen injugable al juego por tener que esperar horas y horas para poder avanzar en la aventura. No sé, quizás estoy exagerando, después de todo son juegos un poco más pequeños, pero sigo creyendo que tienen el suficiente valor como para que no queden olvidados en una consola antigua. Pero dime, ¿tú qué opinas de las tiendas virtuales? ¿Alguno de estos juegos te llamó la atención? Puedes dejarme todo eso en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like para seguir viendo más de mi contenido, y no olvides que puedes hacerte miembro del canal para obtener beneficios. Muchísimas gracias a todos los Ponko Lovers y resto de miembros del canal por apoyar mi contenido. No olviden que hacemos directos 4 días a la semana en este mismo canal y que tengo un canal secundario donde resubo gameplays. Hasta luego.